Muchas gracias, buenas tardes. Hoy les vengo a hablar un poco sobre la otra pandemia, la cual se vive en este mundo digital. Bueno, la pandemia ha avanzado a pasos agigantados alrededor del mundo, ya hay 25 millones de infectados y lamentamos la cifra de 898.000 muertos. En Internet también se vive una realidad paralela, donde la ciberdelincuencia se está aprovechando de este pequeño pánico para generar y engañar a estas personas de las más diversas formas. Esta pandemia digital tendrá un fuerte impacto en lo que es la seguridad global, mientras los riesgos pandémicos están disminuyendo cada vez más con estas perspectivas de tratamiento eficaces. Muchas empresas se están recién adaptando a esta nueva normalidad. Hay algunos cambios estructurales significativos en las cadenas de suministro, de los negocios, de las operaciones. Entonces, esta crisis encubierta ha acelerado un poco lo que es la seguridad tanto digital como física. El COVID-19 ha forzado en muchos aspectos, por ejemplo, que las operaciones comerciales se trasladen del ciberespacio en un muy corto tiempo. Y entonces para muchas empresas, pequeñas o grandes, ha sido un cambio muy drástico y muy rápido. Entonces esto nos ha dado tiempo para preparar sus sistemas TI, entrenar sus usuarios, sus socios comerciales. Entonces esta tendencia presenta este nuevo ángulo que está siendo explotado por estos ciberdelincuentes para poder acceder a datos críticos o sensibles de las empresas. Según IBM, desde marzo del presente año se ha detectado un incremento considerable en el spam. Las estafas a través de phishing han aumentado un 6.000% en el mundo. Solo el primer trimestre de este año ya habían aumentado los ciberataques en un 40% a nivel global. Un poco de estadística más local, según Fortinet, Chile fue objeto de 525 millones de intentos de ciberataque. Estamos hablando de entre enero y julio de este año. Se destaca notoriamente la utilización de un exploit denominado Doble Pulsar, que fue liberado el año 2017 por un grupo denominado Shadow Broker y que posteriormente fue utilizado en el ransomware WannaCry como vector de propagación. Pareciera que cada vez más normalizamos este tipo de noticias. Por ejemplo, hackeo a distintos organismos públicos, ransomware que tienen que ver con entidades bancarias, pero la verdad es que la ciberseguridad es un tema sumamente complicado que ha llevado hasta a estados a tomar determinaciones sumamente drásticas, como lo es la neutralización de un ataque cibernético con un ataque físico. Aquí vemos explotar un cuartel de Hamas directamente por la acción de un misil. Los ataques digitales también están traspasando lo que es la frontera digital y están pasando al mundo físico. De hecho, lamentamos el fallecimiento el 18 de septiembre de este año en el hospital de Düsseldorf, en Alemania, de una persona que no pudo ser atendida justamente porque este hospital había sido víctima de un ransomware que cifró los archivos clínicos de los pacientes y tuvo que ser trasladada a esta persona y no alcanzó a llegar. Pero esto no es un problema de ahora, sino que también viene gestándose de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, si revisamos un pequeño fragmento de lo que ha sido nuestra historia nacional, vemos algunos ciberataques que se han realizado. Por ejemplo, vemos en junio del 2019 ataque a la siderúrgica CAP, en octubre del 2019 hackeo y filtración de datos de Carabineros de Chile, filtraciones de datos del Ejército también en el 2019, y ahora último también nos enfrentamos a estos últimos ciberataques contra el Banco Estado y la filtración de gobierno digital. La ciberseguridad es un tema, como vemos, sumamente transversal, que afecta tanto a organizaciones, a empresas pequeñas, a empresas grandes, inclusive a estados o a usuarios. Pero esto nos da para pensar, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Será un tema de inversión en ciberseguridad? Miren, aquí les traigo la historia de Kane Gamble, un joven británico de apenas 16 años que estaba muy interesado en la informática. Quizás era demasiado su interés. ¿Por qué? Porque él en redes sociales y en foros de informática era conocido como Crackcat.
y él mismo fue el encargado de informar en el año 2018 de sus actos delictivos al gobierno norteamericano. Kratka se puso en contacto con un medio, con una revista de informática, para avisar que había hackeado las cuentas personales ni nada menos que la del exdirector nacional de inteligencia de Estados Unidos, y lo mismo hizo con la del subdirector del FBI, obteniendo documentos obviamente extremadamente confidenciales, como operaciones militares, tanto en Irak como en Afganistán. Y ustedes se imaginarán en este punto ya que estas cuentas, lógicamente, estaban extremadamente protegidas por diversos sistemas de seguridad. Entonces nos da para pensar, ¿el problema radicará solamente en la tecnología? ¿Será la inversión solamente en ciberseguridad la que cuenta? ¿Por qué estas no fueron capaces de evitar el ataque? Bueno, la vulnerabilidad en realidad radicaba en las personas. Kevin Gamble había utilizado en este caso ataques de ingeniería social, que a través de correo electrónico y llamados falsos obtuvo información confidencial que le permitió acceder a las cuentas. Bueno, pero esto también se da a nivel nacional. Yo he trabajado bastante años en la unidad del cibercrimen anteriormente y efectivamente me tocó visitar también muchas empresas que habían sido víctimas de algún tipo de delito informático. Y cuando uno llegaba a esta empresa, lo primero que hacía era hablar con el gerente, y el gerente me decía, ¿sabes qué? Yo he invertido bastante dinero en ciberseguridad. De hecho, hemos comprado 2 o 3 sistemas de seguridad firewall y los tenemos ahí por recomendación del TI. Uno decía, wow, la empresa efectivamente tiene conciencia de lo que es ciberseguridad y se está preparando. Pero poco hablar con la gente de TI, nos damos cuenta que el TI era una especie de Chuck Norris con MacGyver, porque las tenían que hacer de todas, desde soporte computacional, mesa de ayuda técnico computacional, reparador de impresora, asistente de monitores, de todo. Y lamentablemente, cuando uno le preguntaba con respecto a cursos de capacitación en temas, si tenía alguna política de ciberseguridad, si habían políticas de seguridad informática, en muchas ocasiones nos decían que no existía eso. Y al preguntarle por estos firewalls que con estas capacidades que nos mencionaban de IPS, IDS, Depth Inspection, nos decían que efectivamente se habían adquirido estas soluciones, pero nunca se habían configurado, o sea que se encontraba por defecto, es decir, los puertos, la mayoría abiertos. Entonces, vemos que quizá la adquisición tecnológica no remedia en realidad lo que es el tema de la ciberseguridad. Yo lo veo como una sopa de diferentes ingredientes, y uno de esos ingredientes puede ser la inversión tecnológica, pero otros ingredientes también tienen que ser la educación, la concientización de los funcionarios, de los usuarios, de los mismos clientes, de los mismos empleados. Al final es un compuesto completo, y siempre obviamente va a estar que nada es 100% seguro, ningún software es 100% seguro y nadie le puede ofrecer 100% de seguridad. Siempre va a estar en cuestionamiento, si no pasa nada, ¿para qué te contraté? Y si pasa algo, ¿por qué te contraté? Es un tema realmente dicotómico. Pero ¿por qué está pasando todo esto? Bueno, uno de los problemas que podríamos asociar es la brecha generacional digital. Un poco de estadística sacada directamente del INE, vemos que hay 27 millones aproximadamente de teléfonos móviles hoy en Chile. De esos 27 millones estamos hablando que hay 19 millones de conexiones a Internet 3G y 4G. El problema es que nuestra población es de 19 millones, o sea, efectivamente tenemos más teléfonos móviles que personas viviendo en Chile. Es un tema sumamente complicado, porque la tecnología es sumamente inmersiva y vemos que efectivamente la tecnología llegó y nosotros, la pregunta es, ¿estamos preparados? De hecho, sacando un poco de estadísticas, yo quería referirme a esta presentación que dio el senador Felipe Arboe y quise actualizar un poco los números de esa presentación, y vemos que del año 2000 al presente teníamos del año 2000 cero números telefónicos directamente, y llegamos a 27 millones rápidamente de smartphones. Acceso a Internet hogar, en el año 2000 habían aproximadamente 8,7 y llegamos rápidamente a 89,6 en solo 20 años.
Suscripciones banda ancha en el año 2000, teníamos modem de 56 kilobytes y ahora llegamos a velocidades extremadamente altas, pero para llevar la estadística bien, saqué solamente hasta las que eran a 100 megabytes por segundo y tenemos 30,9%. Y en dispositivos de almacenamiento, antes por excelencia del disquete, que nos permitía 4.1 megabytes y ahora llegamos casi con una micro SD a los 10 terabytes. O sea, ha sido drástico el cambio. Entonces experimentamos este gran cambio tecnológico en muy corto tiempo, que nos da la posibilidad de adecuarnos a una tecnología, pero ya vamos cambiando inmediatamente a otra. O sea, no aprendemos a la par de la evolución tecnológica. Y eso potencia necesariamente esta brecha generacional digital. Pero esto no tan solo sucede a las personas, sino que también le sucede a las empresas. Ahora con la pandemia de COVID ha obligado a muchas empresas a esta transformación digital de sus procesos de negocio. Pero esto no ocurrió ahora solamente. En épocas pasadas, muchas empresas debieron también aventurarse a esta transformación digital o morir en el intento. El caso, por ejemplo, de Kodak, que lideró el mercado de la fotografía durante buena parte del siglo XX, pero desaprovechó una oportunidad al no saber entender el potencial que tenía la fotografía digital. Y ya en 1978, cuando se inventó la primera cámara digital, los dueños de Kodak no supieron verlo como una oportunidad de negocio y terminaron declarándose en bancarrota a mediados del 2012. Situación similar la vimos con Blockbuster, Netflix, que fue creada y fundada en 1997, ofreció ser la encargada, en este caso, de la parte digital de Blockbuster. Blockbuster señaló reticentemente que ellos, cuando llegara el momento, se dedicarían a eso. Eso nunca ocurrió, nunca se supieron adaptar y ya en el 2010 cerraron también, lamentablemente. Pero la tecnología sigue avanzando. Y la pregunta que nos cabe hacer es, efectivamente, ¿nosotros estamos preparados para esta evolución que está procediendo? ¿Y por qué? Les pregunto si estamos preparados, porque efectivamente, aparte de aprender la tecnología, nosotros debemos ser capaces de cuidarnos de la misma. Entonces, es una situación sumamente compleja lo que es la seguridad en la tecnología. ¿Y por qué es tan complejo? Porque esta conectividad inmersiva en la que hoy nos encontramos, que nos lleva a tener millones de dispositivos inteligentes, teléfonos inteligentes, cocina inteligente, ollas inteligentes, refrigerador inteligente, televisor inteligente, consolas de videojuegos que son capaces de estar pendientes de lo que nosotros le dictamos, le damos una orden verbal. Lo mismo pasa con los dispositivos IoT, que cada vez son mucho más. Esto hay que verlo realmente como una casa, como cada dispositivo es nuestra casa. Cada dispositivo, teléfono, equipo computacional, es nuestra casa. Pero más que nuestra casa, podríamos definirlo o hacer la analogía que es como un edificio. Pero la gracia que tiene este edificio es que tiene aproximadamente 65.535 puertas y ventanas. Y ahí es donde viene la gracia, que esas 65.535 puertas y ventanas tenemos que mantenerlas cerradas, porque un delincuente podría tratar de entrar a nuestra casa, forzando en este caso estas ventanas o puertas. Además de todo esto, tenemos que partir de la base que por cada 1000 líneas de código, una tiene problemas de seguridad. Entonces, por ende, per se, no hay ningún software 100% seguro. Y si usamos un poco de matemática, vamos viendo que en este caso Windows 10, por ejemplo, tiene aproximadamente 80 millones de líneas de código, Linux aproximadamente 14 millones de líneas de código, y así podemos contar sucesivamente. Por ejemplo, el software del telescopio espacial Hubble tiene aproximadamente 2 millones de líneas de código, un avión Boeing 787 tiene aproximadamente 6,5 millones de líneas de código, el gran colisionador de hadrones tiene 50 millones de líneas de código, y vamos viendo que efectivamente eso hay que sumarle más nuestra solución antivirus, sumarle nuestra solución de ofimática, si es que tenemos Word, PowerPoint, Excel. Tenemos que sumarle también nuestro software de edición de fotos. Tenemos que sumarle todo tipo de programas que nosotros hayamos descargado. Entonces,
vamos viendo y vamos sumando y son millones y millones de líneas de código que tenemos en nuestros equipos computacionales. Y si ya partimos per se señalando que una de esas líneas de código tiene, cada 1000 líneas de código, una tiene problemas de seguridad, vivimos en un riesgo lamentablemente constante. Pero ¿de quién debemos cuidarnos? Es preciso conocer también a los actores que están detrás de todos estos ciberataques y de este tipo de vulnerabilidades, porque su motivación y la cantidad de recursos que ellos tienen será una característica diferenciatoria como para clasificarlo. En este caso, por ejemplo, podemos ver que los script kids o los curiosos o los que recién están aprendiendo les interesa probar nuevas herramientas que salen en internet, les interesa probar. Y en ese probar, los sistemas pueden causar grandes daños y gran impacto a las organizaciones. Lo mismo pasa con los insiders, que son nuestros clientes internos o los clientes que son funcionarios o usuarios de los sistemas. Efectivamente, ellos pueden actuar como motivación por venganza, por negligencia, incluso por desconocimiento. Y esto posibilita efectivamente a que se puedan producir, en este caso, eventos de seguridad. También tenemos toda la parte hacktivista, que lo que busca difundir es ideas políticas a través del desfacing de páginas web o el hackeo directamente. Tenemos empresas que efectivamente, empresas de ciberdelincuentes profesionales que buscan directamente ganar algún tipo de ganancia económica, y ellos son también completamente que hay que tener cuidado. También tenemos empresas o organizaciones que buscan ventaja competitiva, y ahí tenemos todo el espectro de lo que es el espionaje industrial. Y finalmente también tenemos en la posición más elevada lo que son los estados, porque efectivamente ellos buscan una posición geopolítica y realizar operaciones de inteligencia directamente. Pero todo esto está cambiando. También cambian los métodos de inteligencia. Antes, por ejemplo, si James Bond quería sabotear una computadora, debía ponerse su traje buzo, elegir sus mejores armas, equiparse con la más alta tecnología y llevar su disquete con su virus, pero debía infiltrarse él mismo y obtener por algún medio la posibilidad de acceder al ordenador. Bueno, esto también está cambiando y está evolucionando. Algunos gobiernos se dieron cuenta de que podían usar esta tecnología y subirla a otro nivel más. Entonces podían hacer el trabajo que sus espías humanos no podían. Y así surge este nuevo espía 2.0, podríamos decir. Imagínense si James Bond le hubieran dado la misión: infíltrate en una base nuclear subterránea alrededor del mundo para protegernos de una amenaza digital. Bueno, les presento la base de Natanz de enriquecimiento de combustible nuclear de Irán. Las naciones aliadas tenían la convicción de que Irán estaba utilizando las centrífugas de enriquecimiento de uranio para otros fines que no es la producción de energía, o sea, sino para crear combustible para armas nucleares. Entonces, debían desactivar estas centrífugas, pero ¿cómo hacerlo? Si se dan cuenta, en este mapa están en medio del desierto. Entonces se evaluó diversas formas de cómo lo podían hacer, desde enviar aviones de combate, arrojar misiles y volar directamente el lugar, pero lo fueron descartando obviamente por las implicancias internacionales que podrían producir. Entonces lo pensaron y en vez de lanzar un misil, decidieron lanzar un malware, que era mucho más limpio, y de ahí se dio inicio a lo que se denominó la Operación Juegos Olímpicos. ¿Y qué consistía toda esta operación? Bueno, ellos confeccionaron un malware tan exclusivo que utilizaba varios fallos de seguridad y lo metieron y lo insertaron dentro de una memoria USB. Luego dispersaron estas memorias USB por alrededor del complejo de esta base nuclear. Y esperaron a que alguna persona, algún funcionario, agarrara este pendrive USB, se lo llevara para la casa, lo pusiera en su estación de trabajo. En este punto
sería muy fácil criticar, pero ¿quién no siente curiosidad cuando encuentra un pendrive en su calle, en la calle, por saber lo que contiene? O más aún, cuando uno va a una exposición y nos regalan memoria USB, ¿quién no la ha conectado en su lugar de trabajo o en su casa para después usarlas cotidianamente? Bueno, en este caso, el malware obviamente se difundió por la red, contaminó los servidores y llegó finalmente a las centrífugas que las hizo andar a velocidades supersónicas, lo que obviamente desgastó eh, el material y cumplieron su objetivo porque lograron retrasar este programa militar directamente. Y lo más importante, que fue sin poner un pie en el complejo. Pero también muchos delincuentes están aprovechando estas tecnologías y obviamente están creciendo cada vez más ambiciosos. Ya los métodos tradicionales de defensa que estamos acostumbrados a utilizar ya no son viables, como un simple antivirus. Cada vez más la prevención requiere mucho más inteligencia, invertir más tiempo en educación, protocolos de seguridad que nos permitan mantener una seguridad un poco más integral. Ahora con la crisis, todo el mundo, todo el mundo experimenta un cambio radical en su vida cotidiana y está siendo beneficiosa estos hechos para los cibercriminales. De hecho, han sido los primeros en sacar ventaja de lo que está sucediendo. De hecho, al phishing que estamos acostumbrados a asociar con mensajes fraudulentos, que pretendían engañar a las víctimas y conseguir mediante ellos información confidencial o personal o muchas veces cuentas bancarias, hoy por hoy ha mutado y está siendo el método más efectivo de entrega de malware. Y este malware obviamente lo están utilizando para muchas cosas como filtrar información privada, sacar información corporativa y obviamente sacar información también bancaria, si es que esa es la motivación del atacante. Déjeme contarle una pequeña historia representada en una simple viñeta que más o menos trata de retratar lo que ocurre en el mundo digital extrapolado en el mundo real. Si nosotros vemos, por ejemplo, un repartidor, en este caso, lo primero que hacemos, un repartidor que llega a nuestra casa, vemos que efectivamente ande con su traje corporativo, con sus colores corporativos, y que nos entrega un paquete. Nosotros obviamente confiamos en él. ¿Por qué? Porque tiene su vestimenta que corresponde, nosotros la asociamos inmediatamente con algún repartidor de piezas de correo, etc. Entonces, al abrir este paquete que nosotros que nos han entregado, lo primero que hacemos es abrirlo y imaginemos que dentro de este paquete sale una serie de códigos. Nuestros sistemas de seguridad, obviamente, lo primero que van a hacer van a revisarlo, pero no encontraron amenaza. ¿Por qué? Porque hoy por hoy estos pequeños trozos de códigos lo único que hacen es ir a buscar a internet el verdadero malware, traerlo nuevamente con nosotros, infectarnos y ahí provocar el verdadero ataque. O sea, vemos claramente tres acciones. Si lo extrapolamos al mundo digital, el repartidor sería nuestro ciberdelincuente, el paquete sería el correo electrónico fraudulento, que imita en este caso una institución o una empresa legítima con la finalidad de engañarnos, induciendo al final a que nosotros abramos este archivo adjunto sin percatarnos de nada sospechoso. Pero ya hemos iniciado una serie de eventos que van desde la ejecución de este pequeño programa denominado Dropper hasta la ejecución del verdadero malware. Perfecto, del verdadero malware que estaba en internet. Los vamos a parar un poco. Efectivamente, esta evolución que está sufriendo el phishing clásico, la estamos viendo cada vez más que se está produciendo acá en Chile. Y ya no tan solo tenemos que estar atentos a este tipo de mensajes que son fraudulentos, sino también a este otro tipo de mensajes que efectivamente no nos comparten o no nos piden en este caso algún tipo de contraseña, algún tipo de códigos de acceso,
sino más bien nos comparten un archivo normal.